Vamos con la primera conferencia de Eduardo Levy, si está de acuerdo usted. Así es. Comenzamos con usted, revertimos, avisamos al equipo de Congres. Comenzamos entonces con Eduardo Levy, el panel Economía Argentina, largo plazo. Lo recibimos con este aplauso. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Déjenme ver si esto funciona. Así está. La idea de la presentación, siendo la última del día y habiendo visto ustedes tantas cuestiones coyunturales y de números, era más, si se quiere, conceptual. Era tratar de pensar un poco el problema del desarrollo argentino desde un enfoque distinto que desplaza alguna de los análisis que se ven tanto de políticas públicas como análisis tradicionales del caso argentino, por lo menos visto desde Argentina. Déjenme hacerles una breve introducción, básicamente como para poner las cosas en perspectiva. Nosotros hoy, en este nuevo ciclo, estamos pensando como objetivo en crecer, digamos, de 3 a 4% en los próximos 15 años. Y eso que parece un objetivo modesto, es bastante ambicioso si uno mira para atrás lo que ha pasado con Argentina, que ha crecido, estoy tirando números aproximados, creo que 2,3% en los últimos 30 años, un poco más, 2,6, 2,7% en los últimos 15. ¿Sí? Entonces partimos de un nivel de performance, de crecimiento bastante volátil, pero en términos promedios muy bajo. ¿Sí? Cuando uno le pregunta, y esto es algo que preguntan todos los inversores, analistas, y nos preguntamos nosotros a veces cuando volvemos a casa, después de haber hablado con los inversores y los analistas, ¿cómo va a ser Argentina para crecer, dada esa perspectiva y el track record que tenemos? En general, lo que surgen son eslóganes del tipo crecimiento con inclusión, federalización del crecimiento, mayor productividad, empleo de calidad. Y cuando uno mira un poco hacia adentro de esos eslóganes, lo que encuentra son tensiones. O sea, una cosa es cuando los ve alineados en el PowerPoint y otra cosa es cuando empieza a pensar, bueno, efectivamente, cómo se van a hacer cómo se van a llegar a estas metas. Y simplemente doy algunos ejemplos. Cuando uno habla de productividad y empleos de calidad, bueno, productividad es producir más con menos recursos, incluyendo menos empleo. Entonces, muchas veces el aumento de productividad está a priori, no digo totalmente opuesto a la creación del empleo, pero no necesariamente van de la mano. Y lo mismo cuando habla de federalización de la producción. Ahí uno estaría priorizando cuestiones geográficas sobre cuestiones de eficiencia. ¿Cómo se resuelven esas tensiones? Y cuando uno empieza a pensar cómo se resuelven esas tensiones, generalmente forzado a reconciliar aspectos que no son necesariamente correlacionados, invoca, es el recurso natural, y eso es lo que ve uno en la discusión todos los días, invoca modelos externos. Es muy natural pensar, por ejemplo, que el problema argentino ha sido un problema de malas políticas, o sea, nosotros tenemos la culpa, y que uno mira alrededor, ve países exitosos, piensa si los otros lo hicieron, nosotros podemos simplemente imitarnos y desarrollarnos por una suerte de analogía. Desarrollo por analogía, diría. Aquí vino mi colega. Vamos a invertir, yo voy a muy largo plazo y vos después los traes más cerca de la realidad. ¿A qué me refiero con este desarrollo por analogía? Si uno piensa que las cosas las hicimos mal, pero otros países que partieron de la misma situación llegaron a mejor puerto, bueno, lo que hay que hacer es dejar de hacer las cosas mal e imitar los procedimientos de los otros países. Pero estamos suponiendo, en principio, que otra gente partió, que otros países, estas economías partieron de la misma posición y sortearon los problemas y se desarrollaron. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, recurrimos a recetas y pensamos en los tigres coreanos, en los canguros australianos, en las gacelas israelíes, en la Emilia-Romagna, el norte de Italia. Y de hecho, alguna vez yo me he descubierto haciendo este tipo de desarrollo por analogía. Alguna vez me han preguntado cuál es mi modelo de crecimiento y les dije básicamente que era una combinación lineal entre Australia, Israel y el norte de Italia. Creo que eso no es necesariamente así ahora, y eso es un poco el punto de mi charla. ¿Por qué no es así? Bueno, tomemos algunos casos, Corea y Australia, que son como los dos modelos más tradicionales, más populares. Corea era más popular hace unos años, ahora Australia es más popular porque se ve como más moderno. Estos cuadros, que yo de acá no los veo, pero supongo que ustedes sí los pueden ver, se los robé a un trabajo de Pablo Gerchunov, que viene estudiando estos
performance comparadas, sobre todo de Australia y Argentina, de hace bastantes años, y hace poco tuvimos esta discusión a raíz justamente de la revitalización del modelo australiano, y su respuesta al modelo australiano, que también es la mía, es esta. Básicamente es mostrar, comparar algunos aspectos esenciales de lo que es Australia, o de lo que era, porque aquí, por ejemplo, estamos hablando de recursos naturales, de lo que es y eran las condiciones australianas en relación a la Argentina. Entonces déjenme simplemente señalar muy rápidamente, porque no es el centro de mi charla, los puntos que hace Pablo y que yo suscribo, por ejemplo, y que hace mucha otra gente, de hecho. Para empezar, que los recursos naturales australianos son varias veces superiores a los nuestros. Nosotros pensamos que somos ricos en recursos naturales, pero los recursos per cápita de Australia, de Canadá o de Nueva Zelanda son 3 a 4 veces más grandes, más altos que los nuestros. Y ellos podrían, en principio, vivir mucho mejor de la renta de recursos naturales que nosotros. Esto es básicamente lo mismo. Las exportaciones, obviamente, de recursos naturales son más altas. El nivel de inversión claramente no se compara. Todos estos países exitosos tienen niveles de inversión 10 puntos por arriba del nuestro. Esto es fundamental. Tanto Australia como Corea tienen un nivel de educación y tenían desde el inicio un nivel de educación muy superior al nuestro, y eso hace mucho más fácil, por ejemplo, reconvertir fuerza laboral, desplazar industrias y aparte, obviamente, generar una demanda de industrias y actividades de alto nivel de conocimiento porque tienen la mano de obra asociada a esto. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que en principio hay muchas razones para suponer que el modelo australiano o el modelo coreano no son necesariamente la solución para nuestros problemas de crecimiento que vienen arrastrándose desde hace casi 100 años. Ahora, yo le agregaría otro punto de vista. Le agregaría algo que es una teoría, un enfoque relativamente reciente, y de hecho surgió para considerar el fracaso de los tigres asiáticos después de las crisis asiáticas. La primera vez que se acuñó el concepto de trampa del ingreso medio o de trampa de los ingresos medios es en un trabajo de Homi Karas, de un economista que ahora está en la Brookings Institution del año 2007, aplicándolo a los casos de las economías asiáticas, no de Corea, sino las que seguían detrás en los años 2000. ¿Sí? ¿Y qué diría la trampa de ingreso medio? Bueno, esencialmente implica una serie de cambios en el enfoque en el cual nosotros abordamos el tema del desarrollo frustrado de Argentina. Por lo pronto, lo que me dice es, déjeme decirle qué es la trampa de ingresos medios. La trampa de ingresos medios es esto: los países de ingresos medios nunca salen de los ingresos medios. O sea, es medio tautológica la definición, pero esa es la trampa. La trampa es que hay un montón de países que hace mucho tiempo que están a punto de dar el salto al desarrollo y nunca lo terminan de dar, y parecen que están entrampados. Y vamos a hablar un poco más en detenimiento de qué quiere decir esto en la práctica, pero la definición es esa. Países que vienen creciendo y llegan a un nivel de ingresos medios en donde el crecimiento se ameseta y no pueden dar el salto. Y eso es un poco lo que se veía en las economías asiáticas en los años 2000, que venían creciendo con mucho impulso y se estancaban. ¿Qué quiere decir esto desde el punto de vista del análisis de Argentina? Bueno, quiere decir algunas cosas importantes. Lo primero es que no son nuestras políticas, no son solamente nuestras malas políticas. Porque si hay un montón de otros países que están en la misma situación que nosotros, que tienen los mismos problemas que nosotros, hay cuestiones más globales que no son únicas de Argentina. En este sentido, Argentina deja de ser único. Lo otro que quiere decir, y esto sí me parece que es importante destacarlo, y por eso la presentación se refiere a problemas socioculturales, que las razones por las cuales los países de ingresos medios no avanzan no tienen tanto que ver con cuestiones económicas, sino más que nada con cuestiones socioculturales. Y voy a ser muy específico, aunque esto es bastante más complejo. Si un país genera demandas de clase media o de país rico antes de ser rico, nunca llega a ser rico. Esto es algo que alguna vez traté de expresar básicamente en el caso argentino, pensando que nosotros fuimos ricos prematuramente a principios del siglo pasado y luego dejamos de serlo. Somos como ricos venidos a menos que queremos, por ejemplo, tener un estándar de vida por encima de nuestro poder de compra. Pero esa unicidad del caso argentino no es tal si uno mira alrededor. Hay 50, 60 países de ingresos medios, incluyendo varios vecinos nuestros. De hecho, algunos de los gráficos que mostrar ahora surgieron de trabajos hechos por Alejandro Foxley en Chile o Fernando Enrique Cardoso en Brasil, dos países que en los últimos años han ingresado a la trampa de ingresos medios. Brasil crece al 2%, ya no es más el
Perdón, Chile crece al 2%. Ya no es más el Chile que nosotros recordamos de los 80, los 90. Y tiene demandas muy parecidas a las que nosotros venimos teniendo desde hace décadas. Entonces, el problema no es estrictamente económico, sino que tiene un trasfondo sociocultural mucho más complejo de resolver, o por lo menos no la responsabilidad estrictamente de los economistas, ¿sí? Y esto tiene que ver un poco con lo que mencionaba antes de las políticas. No son nuestras políticas. Las políticas en una sociedad democrática reflejan las demandas sociales. Y entonces, si las demandas sociales son demandas de mayores servicios, de mayor gasto, de servicios públicos gratuitos de calidad, bueno, esas demandas de alguna forma van a generar, si no tenemos los recursos para fondearlas, van a generar una situación en donde se va a gastar de más y luego vamos a tener un problema fiscal o un problema de carga tributaria muy fuerte que inhibirá la inversión. Digo, mucho de este stop and go que nosotros vemos en Argentina y que empezamos a ver en otros países de ingresos medios tiene que ver más con el hecho de que finalmente la política es el reflejo, es el emergente de las demandas sociales, ¿sí? El otro punto que me parece que es importante destacar de este enfoque de los ingresos medios es que no hay modelos exitosos comparables, y ahora vamos a ver un poco eso. Déjenme simplemente mostrarles un gráfico que actualiza otro que armó el Banco Mundial para un trabajo que justamente, casualmente, se llama China 2030. Yo estoy colaborando en un esfuerzo en el gobierno tratando de pensar un poco la Argentina 2030. Vamos a robar algunos conceptos de este trabajo. El trabajo, naturalmente, siendo China el objeto, mira la trampa de ingresos medios porque China está justo ahí en el centro, en el cuadrante del centro. Es un país que viene creciendo y ahora está en los ingresos medios y está desacelerando, y el temor, en algunos casos el terror es que nunca salga de esa trampa. Pero lo importante del gráfico es lo siguiente. Fíjense, hay tres cuadrantes de ingresos en el año 60 y tres cuadrantes de ingresos, en este caso en el año 99. Y la pregunta es, bueno, los que empezaron de ingresos medios, ¿cuántos de estos llegaron al nivel de ingresos altos? Son los que están señalados con nombre y apellido en el cuadrante del medio y arriba. Son pocos países, pero lo interesante es que ninguno de esos países nos sirve mucho como modelo. Si ustedes miran, básicamente lo que tenemos ahí son algunas islas, varias de ellas del Commonwealth, o sea que doblemente distintas a Argentina. Tenemos la periferia europea, hay que ver si eso se puede considerar un caso de éxito, pero ciertamente si es un caso de éxito, es un caso de éxito sostenido desde afuera, algo que nosotros no tenemos. Tenemos a Brasil, pero creo que no cuenta en ese caso. Y luego Corea. No hay muchos más países. Y si uno mira, hace el mismo ejercicio para el año 2014, actualizando el ejercicio, ve básicamente los mismos países. Está Grecia. Difícilmente uno quiera emular el modelo griego, pero aunque quisiera emular el modelo griego, necesitaríamos Alemania para tener el modelo griego. De todos esos países, el más cercano a nosotros es Corea. Y el punto que el gráfico no muestra es que Corea, porque esto está empezando desde 1960, Corea de hecho empezó en 1950 a desarrollarse. Cuando empezó era pobre, no era de ingresos medios, sino de ingresos bajos. Aquí lo vemos a mitad de camino, ¿sí? Entonces da la sensación de que Corea, como modelo potencial, tampoco califica porque es un país que venía subiendo muy rápidamente bajo una dictadura, con un régimen laboral que en Argentina era insostenible ya en el año 50, corriendo muy rápidamente, y logró con el envión, como un auto que está pasando un charco, logró con el envión transitar el charco de los ingresos medios sin empantanarse, y hoy está del otro lado y efectivamente puede satisfacer demandas de clase media. Y de hecho lo ha hecho básicamente cambiando una dictadura por una democracia, pero ya está en condiciones de hacerlo. ¿A qué voy con esto? A que si efectivamente este gráfico nos dice algo, nos está diciendo que no hay modelos. O sea, el caso australiano empezó rico, nunca atravesó el pantano de los ingresos medios. Los coreanos empezaron muy abajo. Ninguno de esos países parecería ser un modelo para nosotros. Lo más probable es que no salgamos, dice este gráfico, porque realmente no hay muchos, no hay ningún país mediano que haya salido de la trampa de ingresos medios sin ayuda externa. Pero lo más importante es que si salimos, y ese es el desafío del desarrollo en Argentina, no va a ser mirando ninguno de esos modelos genéricos, va a ser más fundamentalmente mirando más cerca de casa, caminos propios de nuestra propia idiosincrasia. No hay ningún modelo no hay enlatado, hay más bien, si se quiere, soluciones parciales. Y aquí para cerrar voy a mencionar algunas soluciones parciales, porque no es que esté todo perdido, pero hay que mirar por otro lado. Yo creo que hay que buscar el camino
por otro lado, no necesariamente emulando las políticas exitosas de otros países. Las mismas políticas que aplicadas a la Argentina habrían sido fracasos. Déjeme simplemente mencionar dos, los pongo como modelos, porque suena más ganchero, pero finalmente son descripciones de desplazamientos, de encadenamientos productivos que han sido exitosos en otros países. En este caso el modelo Nokia es básicamente el que varias veces, creo que se ha mencionado, el que lo popularizó, creo que es Ricardo Hausmann, él menciona el caso de Finlandia, que de hecho es uno de los países que Alejandro Foxley, cuando habla de la trampa de ingresos medios en relación a Chile, pone como un ejemplo de un potencial éxito, aunque Finlandia creo que empezó bastante más arriba en términos de ingresos. El modelo Nokia esencialmente es un encadenamiento lateral que viene a cuenta del caso argentino porque hay claramente un caso similar en Argentina. Básicamente la historia es así, en Finlandia hay muchos árboles y en vez de hacer muebles con los árboles, que es un poco la historia del encadenamiento vertical que uno siempre tiene en la cabeza cuando dice hay que procesar las materias primas, lo que hicieron fue máquinas de cortar y a partir de las máquinas de cortar pasaron a las máquinas de precisión y de las máquinas de precisión, simplemente desplazando lateralmente el know-how, pasaron a producir Nokias. ¿Sí? Ese es un caso muy particular, pero es parecido, por ejemplo, a lo que nosotros podemos pensar en términos de generar una industria de maquinaria agrícola que ya está en ciernes en Argentina y exportar maquinaria agrícola como Finlandia exporta Nokias. Además, no es enlatar choclos, sino desplazarse hacia niveles de industria de alto conocimiento, que podría ser uno de los motores del crecimiento argentino. Nosotros tenemos que pensar que tenemos que producir algo más que granos y autos a Brasil para el mundo. Este es uno de las posibles salidas. El otro modelo que me gusta mencionar, yo lo llamo modelo Malbec, pero en realidad es una copia de otros modelos. O sea, nuestro Malbec es similar al Cabernet de Napa Valley o al Syrah de Australia. Pero lo interesante del modelo es que finalmente es quizás el mejor ejemplo de integración de diferentes sectores dentro de la economía. Es muy difícil, si uno mira, por ejemplo, la botella de Malbec en una tienda de Londres, en Marks & Spencer de Londres, y pregunta cuánto hay de aquí en esa botella de agro, cuánto hay de industria y cuánto hay de servicios, es muy difícil determinar eso, pero posiblemente la composición sea muy parecida a la que hay en el Producto Bruto, digamos, 10% de uno, 10% de otro, el resto servicios. Lo importante, lo bueno del Malbec es que uno pasa, y de vuelta, mediante estos encadenamientos, desplazamientos, pasa de vender uva a granel, que es algo lamentablemente que estamos volviendo a hacer, muy barata, a vender vino, o sea, procesarlo en vino, a coordinar de alguna forma verticalmente, mediante la certificación, las campañas de venta, hasta crear una marca país que hace que esa uva a granel la pueda vender previa selección, no sé, 10, 20... 30 veces lo que vendía antes. Ese tipo de agregación de valor es algo que nosotros podemos hacer con nuestras materias primas y seguramente parte del crecimiento en Argentina, parte de la respuesta de cómo vamos a crecer el 3-4% pasa por aquí. Y hay muchos otros sectores en donde uno podría pensar la misma estructura de desplazamientos o encadenamientos. A mí se me ocurren muchos, pero el turismo es como, si quiere, para mí es el sector por excelencia por una razón muy básica, que es que resuelve otro de los grandes problemas argentinos, que es cómo dar empleo a una mano de obra generalmente de calificación media-baja. El turismo tiene la gran ventaja de que es trabajo intensivo y que aparte es muy poco específico. Entonces, si yo quisiera absorber la mano de obra que queda libre en la medida en que vayamos integrándonos al mundo, el turismo es uno de los pocos sectores que puede hacerlo de manera federal, porque está muy diseminado en el país. Pero de vuelta, tomemos el turismo y podemos hacer un modelo Malbec, podemos tener turismos especializados verticalmente. Ya tenemos, no es LBT, es LGBT, creo. Ya tenemos turismo especializado diverso en el país, está reconocido a nivel internacional. Tenemos, posiblemente vamos a tener turismo medicinal dentro de poco, turismo ecológico, turismo de aventura, turismo para adultos mayores, ahora que el mundo se envejece. Digo, hay formas de extender ese modelo Malbec a sectores que hoy tienen la semilla pero no están totalmente desarrollados, y luego hay una serie de otros sectores en donde este mismo tipo de encadenamientos podría llevar a generar valor exportable, porque de eso se trata finalmente. Nosotros tenemos que encontrar la forma de que al menos algo más que granos y autos a Brasil sea comercializado en el exterior, ¿sí? Entonces, bueno, hay un largo
largo grupo de etcéteras. Lo que quiero básicamente destacar como conclusión es que si aceptan que nosotros estamos, antes que nada, de alguna forma atrapados, posiblemente prematuramente, somos los primeros en haber ingresado ahí, a la trampa de ingresos medios, entonces el enfoque es muy distinto. El enfoque ya no es cambiamos al político, no es cambiamos el plan productivo, es reconozcamos que estamos en una trampa de la cual nadie ha salido y tratemos de encontrar el guión propio, a partir del cual podemos tal vez iluminar a nuestros vecinos para que ellos salgan a su debido tiempo. No hay ejemplos exitosos, sí se puede aprender de otros países, pero claramente si esta hipótesis es cierta, no hay forma de extrapolar modelo que no ha probado sacar a nadie de esta trampa, porque, como decía antes, no hay una historia de éxito de países como los nuestros, ¿sí? Y me parece que en esa consideración donde entran a tallar aspectos sociales y culturales, creo que es fundamental sacar el problema del desarrollo hoy del área puramente económica. Creo que eso es un error. Creo que hay cuestiones que tienen que ver con ser conscientes de que a veces nuestras demandas no están a tono con nuestro nivel de desarrollo y tenemos que adaptarlas en un ejercicio que definía como un ejercicio de cooperación y compromiso con el largo plazo. En la medida que hagamos eso, tenemos alguna esperanza. Muchas gracias.